Bien, muchachos, aquí está nuestro esquema que resume la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Vamos paso a paso. Sabemos que asume la presidencia tras un golpe de Estado que es de corte cívico-militar, es decir, que recibe el apoyo del Partido Liberal y que además está auspiciado por las fuerzas militares de Colombia, porque como sabemos, Rojas Pinilla es un general. Este golpe militar es un espacio o una oportunidad que él encuentra entre la violencia bipartidista que se ha dado tras los enfrentamientos a sangre y fuego del Partido Liberal y del Partido Conservador. Por otro lado, como sabemos que veníamos del gobierno ultraconservador de el monstruo Laureano Gómez, Rojas Pinilla buscará también bajarle un poco al tono que el anterior presidente había ejercido para ganarse así la popularidad o la confianza entre los habitantes de Colombia. Además, teníamos unas guerrillas que se habían ya consolidado o estaban terminando de consolidarse en los llanos orientales y en el Tolima, sobre todo las guerrillas liberales, que son aquellas con las que él va a intentar hacer la paz. Firmará unos acuerdos que terminarán en la desmovilización, pero vamos a ver más adelante por qué estos acuerdos se llamaron también la paz traicionada en su gobierno. Tenemos entonces un gobierno militar que tiene como lema paz, justicia y libertad. Escuchemos un momento la posesión. No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad, justicia para todos sin diferenciaciones y de manera preferente para las clases menos favorecidas de la fortuna. Bien, entonces, este asunto patriótico que lo tiene todo gobierno militar va a ser una característica suya. Por otro lado, la participación popular tiene que ver con su lema de paz, justicia y libertad. Para Rojas Pinilla, la paz consistía en acabar o disminuir en lo posible las violencias bipartidistas y la violencia que venía de los grupos guerrilleros. La justicia tenía que ver con darle al sector popular la capacidad de participar en el gobierno o en esta esfera económica del país. Él va a decir que no se puede llegar a la libertad ni a la justicia si no se le da la igualdad a las diferentes clases sociales que no han tenido la oportunidad de educarse y demás, y va a buscar remediar esto a través de las escuelas radiofónicas, que ya hemos visto que la radiodifusora se había inaugurado unos 10 años antes más o menos, la creación del SENA como este instituto de formación técnica. La pavimentación de muchas vías y de los alcantarillados públicos darán trabajo a mucha gente, junto con la construcción de varios hospitales, la creación del aeropuerto El Dorado junto con la avenida 26, bueno, y llegarán otros avances o progresos tecnológicos como la televisión. Por el otro lado, tenemos un impulso a la participación femenina. La hija de Gustavo Rojas Pinilla, María Eugenia, estuvo a cargo de varios de los sectores como el SENA y algunas obras del Banco Popular, que también lo creó para darle a la gente la posibilidad de tener crédito, sobre todo a las clases populares, de ahí su nombre. Sin embargo, empezaremos a ver cómo Rojas Pinilla convierte su gobierno o empieza a tener características de un gobierno dictatorial. La primera de ellas será la censura de la prensa. Ya conocemos la historia del periódico El Espectador por la exposición de Jerónimo, El Siglo, que era el periódico que utilizaba Laureano Gómez para emitir sus discursos, y El Tiempo, que era el periódico del gobierno de la pausa de Eduardo Santos. Esta censura de prensa o esta censura a la libertad de expresión será una de las primeras situaciones que harán que este gobierno parezca empezar a tener un corte dictatorial. Por otro lado, tenemos la conmemoración del Día del Estudiante Caído, que se da en 1954. Los estudiantes de varias universidades salen a manifestarse a conmemorar la pérdida de la vida del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, quien murió en los enfrentamientos con el gobierno en 1929. Era presidente en ese momento Miguel Abadía Méndez, y los estudiantes se movilizaron para pedir la renuncia de muchos funcionarios que habían tenido que ver con la masacre de las bananeras. Ese año cae Gonzalo Bravo Pérez,
Se conmemora en el 54 entonces la manifestación en su nombre y el ejército arremete contra la población y cae muerto el estudiante Uriel Gutiérrez. En nuestra presentación de PowerPoint tienen ustedes un testimonio sobre este hecho histórico. Entonces, tenemos por un lado la matanza estudiantil, la censura de prensa y por otro el episodio de la Plaza de Toros de la Santa María, que es a propósito de lo que estaba sucediendo con el gobierno de Rojas Pinilla y de esta falta de libertad de expresión. En la plaza abuchean a su hija María Eugenia y 8 días después, un domingo 5 de febrero, se compran unas entradas, la gente entra a la plaza, se cierran las puertas y el gobierno militar arremete contra la población civil, disparando y asesinando a culetazos de escopeta a varios de los asistentes que hay allí. Esto genera o empieza a generar una distancia de el Partido Liberal que le había dado su apoyo y de la Iglesia que había estado hasta ahora con el gobierno de Rojas Pinilla. Tenemos luego la firma del acto legislativo número 6 que excluye al Partido Liberal y al Partido Comunista de la organización de su gobierno. Quiere decir que como él está buscando un gobierno de corte militar, serán los militares quienes empezarán a tener los altos cargos en los ministerios y otras instituciones, lo cual llevará a que pierda el apoyo del Partido Liberal, se enfrente con el Partido Conservador y cuando diga Rojas Pinilla que buscará la reelección, pierde también el apoyo de la Iglesia Católica. Busca la fundación de un partido llamado La Tercera Fuerza, pero a propósito de todo lo que había sucedido y todo lo que les explicaba anteriormente, vamos a ver que este partido va a perder esa fuerza tan buscada que quería el gobierno militar. Finalmente me regreso para hablarles de la paz traicionada. Cuando Rojas Pinilla firma la desmovilización de las guerrillas, lo hace con el líder Guadalupe Salcedo Unda. Era un capitán, jefe máximo de las guerrillas liberales del Llano, y estas guerrillas liberales tenían más de 5.000 hombres en su momento. Guadalupe Salcedo firma la paz con Rojas Pinilla y 3 años después es asesinado por agentes de la policía cuando ya se había incorporado a la vida civil, lo cual genera que nuevamente estas guerrillas vuelvan a tomar fuerza, vuelvan a las armas y el gobierno de Rojas Pinilla termine por perder toda esa fuerza que había estado buscando. Un general contento y un descontento general llevará a la renuncia en 1957 y dará paso posteriormente al Frente Nacional.